Buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo tenía como el gusanillo de que yo este otoño quería volver a hacer algún vídeo con temática de las chicas Gilmore. En anteriores años he hecho pues ya sea el challenge de lectura de Rory Gilmore, libros que me recuerdan a las chicas Gilmore. Y se me ocurrió un vídeo un poquito diferente en contraposición un poco con lo que sería el challenge de Rory Gilmore, es decir, leerse todos los libros que leyó Rory durante la serie de las chicas Gilmore. Este vídeo sería un poco como lo contrario, la otra parte. ¿Qué libros de mi estantería creo que leería Rory Gilmore? Cuando empecé a hacer el challenge de lectura de Rory Gilmore me di cuenta un poco del estilo de lectura que tiene Rory, muy centrado por supuesto en clásicos, muy centrado yo creo también en el pensamiento crítico, en el periodismo, en el feminismo. Tanto si ella fuera como una adolescente en esta época, ¿qué libros de hoy en día leería? Como si fuera una chica de mi edad actualmente existiendo Rory Gilmore, si leería los mismos libros que leo yo. Entonces me parece como una temática muy chula para las que nos gusta Rory, para las que nos gustan las chicas Gilmore, así que vamos a empezar. ¿Por cuál empiezo? No sé por cuál empezar. Ah, bueno, sí, por este. No sé qué opinaréis vosotras, pero para mí Rory Gilmore sin duda alguna sería una chica de Sally Rooney. No creo que tenga tampoco una estética muy del rollo de Sally Rooney, pero por alguna razón para mí es como que Rory sería el perfecto ejemplo de persona que leería a Sally Rooney y que le encontraría perfectamente esa sensibilidad artística desde un punto de vista un poco más literario que por el puro entretenimiento. Y para mí sin duda alguna un libro que leería de mi estantería Rory Gilmore sería Normal People de Sally Rooney. Realmente no estoy segura de si de Sally Rooney sería el libro que elegiría Rory. Obviamente es el más famoso de ella, pero siento que tal vez a ella podrían interesarle algunas otras temáticas que trata Sally Rooney en sus libros, como puede ser conversaciones entre amigos o tal vez intermezzo. Creo que Rory es una persona bastante inteligente y bastante centrada en los pequeños detalles que los libros te dejan entender, no solo de la historia sino también del autor, del contexto, del entorno social en el que se encuentran. Y en ese punto de vista yo creo que Sally Rooney lo hace muy bien en sus historias porque tiene un estilo muy minimalista, muy sencillo, que realmente no va a mucha ornamentación, no te pone muchísimo detalle, sino que te lo detalla todo de una manera mucho más sutil. Pero creo que Rory sin duda alguna disfrutaría de ese tipo de estilo más sencillo, más sobrio y de una manera también que es profundo, ¿no? Que en Gente Normal vemos una historia sobre una intimidad emocional muy grande y que tiene también como una especie de armonía entre lo académico y lo vulnerable, ¿no? Es un libro que trata simplemente de una historia de amor donde hay mucha falta de comunicación, donde todo es muy complejo, muy por encima explicado, pero también creo que trata muchas temáticas mucho más profundas, las conversaciones sobre el poder, sobre el amor, sobre la amistad, sobre esos hilos que nos unen de una manera terrenal, pero que al mismo tiempo nos hace ser quien somos, esos desarrollos psicológicos dentro de una tragedia bastante mundana como puede ser simplemente las desigualdades sociales o el pertenecer a una familia donde no te sientes tú. Entonces siento que es un libro muy profundo, muy intenso, muy social y que tiene ese tipo de estilo narrativo más sobrio que creo que por alguna razón, no sé, a mí me pega para Rory. Otro que para mí sería un 100% que sí para Rory Gilmore sería literalmente cualquier libro de Donna Tartt, siendo Donna Tartt realmente una autora que parece que tira mucho por el thriller, que no es algo que le pegue mucho a Rory realmente, pero creo que la literatura de Donna Tartt le pega muchísimo a Rory porque ella es una escritora de clásicos. Donna Tartt solo puede escribir cosas que van a perdurar en el tiempo y porque también Donna Tartt es una autora muy inteligente, es una de esas autoras que juega con la mente de los lectores de una manera increíble, cómo conseguir lo que quiere conseguir a través del puro retoricismo en sus novelas, y eso es algo que creo que Rory valoraría mucho y que ella misma sería como que leería a Donna Tartt y se convertiría en su imperio romano. De todas las obras que he leído de Donna Tartt, creo que la que más le pegaría a Rory sin duda alguna es El Jilguero. No me veo tanto a Rory como súper fan del Secreto, porque El Secreto sí que creo que es como para tal vez chicas que se centren mucho más en lo estético, que disfruten de una novela por lo ambiental, por lo atmosférico, aparte de que El Jilguero creo que lo leería Rory porque es como uno de los primeros clásicos del siglo XXI. ¿Qué libros realmente siento que se van a quedar a través de la historia? Y El Jilguero para mí sin duda alguna es uno de ellos, porque también es el libro más tocho que tiene Donna Tartt, es el libro más complejo, ya donde haya un buen clásico para allá que va ella. Para mí El Jilguero es como la obra maestra de Donna Tartt. Para mí ya sabéis que mi obra favorita es El Secreto, pero cuando leí El Jilguero yo pensaba que me iba a costar muchísimo porque es un libro muy gordo, tiene como 1000 páginas y realmente fue una de las mejores lecturas de este año. Lo he disfrutado muchísimo, me he metido en su historia de la manera más visceral. Es que a mí El Jilguero me da como vibes de que sería el libro por el que discutirían Rory y Jess, que estarían leyéndolo juntos y discutirían sobre si el protagonista es realmente un héroe trágico o si es un chico simplemente intentando sobrevivir a sus desgracias, y creo que tendrían como un debate muy intelectual sobre todo lo que se cuenta en este libro. Muchas referencias artísticas, muchas referencias a la cultura, a lo que es realmente la belleza,
naturaleza, lo que conforma el sentimiento del arte, en lo que es realmente que el arte te atraviese de una manera, te lleva casi a la locura, que tiene un ritmo lento, pero que al mismo tiempo se vuelve de alguna manera obsesivo, te hace envolverte de una manera muy obsesiva, te vuelve también a ese descenso a la locura que tiene el protagonista. Tenemos la historia de un chico que sufre cuando tenía 13 años un ataque terrorista, ponen una bomba en un museo en el que estaba justo con su madre y su madre fallece en este ataque terrorista. La cosa es que mientras está él saliendo del museo justo cuando explota la bomba, decide llevarse el cuadro del jilguero, que es un cuadro muy único, muy exclusivo, que vale $1.000 millones. Todos los años, que de alguna manera el fantasma del cuadro le acaba persiguiendo, cómo se acaba volviendo una obsesión casi enfermiza para él el hecho de tener a cuestas el cuadro. Evidentemente el libro trata un poco de esas tragedias, de esa miseria, de la vida miserable que acaba llevando el protagonista porque es huérfano, su padre es alcohólico, no se quiere hacer cargo de él, siempre está de alguna manera como con la sombra de que él lleva el cuadro allá donde vaya. Evidentemente hay gente que está buscando ese cuadro porque él lo ha robado del museo y aún así es como que es incapaz de deshacerse de él, es incapaz de desligarse del cuadro, es como que para él una obsesión que es casi ya como una extremidad más, y es muy interesante porque te acaba metiendo también a ti en esa misma obsesión. Siento que es un libro que me da como muchas vibes de la Rory de Yale, escribiendo ensayos sobre el arte, sobre la belleza, sobre la filosofía, ese momento de Rory de explotarse un poco más académicamente, explorar de alguna manera como partes de la cultura, partes de la filosofía y de la sociología que le hacen reflexionar sobre el mundo y entenderlo, como una mirada un poco más crítica, un poco más académica sobre cosas más intelectuales. Pues siento que El jilguero representa totalmente eso. Otro libro que me pega bastante para Rory, un libro que es bastante famoso en redes sociales, estuvo en boca de mucha gente durante muchísimo tiempo, Mi año de descanso y relajación. No sabría deciros exactamente por qué creo que Rory leería este libro. Creo que este libro, más allá de un libro que trata sobre una chica que decide pasar un año entero durmiendo porque no puede más con su miseria de vida, también un libro que habla mucho sobre, que tiene mucho que ver de alguna manera con la alienación, con la sobreproductividad, con un ritmo de vida extremadamente exigente. Expone de alguna manera como una introspección radical a través de una mujer que simplemente está harta de la vida, es como la máxima exponencia de la apatía, evidentemente de una manera muy extrema, pero sí representa un poco esa apatía genérica que se siente últimamente, como esa sensación de que nada tiene sentido. La manera también, esa ironía, ese sarcasmo un poco nihilista que tiene el libro. Rory, habiendo pasado por etapas, podríamos interpretar bastante apáticas, en las que se siente perdida, que ha perdido el rumbo, que no viene el sentido. Creo que es un libro que podría darle una perspectiva interesante, tal vez no desde una perspectiva tan oscura o tan pasional, pero sí que creo que es un libro que cuando lo lees, aparte de pensar what the fuck estoy leyendo porque realmente es un libro raro, pero que al mismo tiempo también te hace reflexionar sobre tu propia desgracia, sobre tu propia realidad, la propia sociedad que está más entrelazada contigo, y que creo que eso es algo muy de Rory también, va mucho a la crítica social, a leer libros que parecen una cosa pero que en realidad te están contando algo mucho más profundo, que es un mensaje simplemente de qué pasaría si dejáramos de intentarlo. Un personaje que representa también Rory de alguna manera ese estar alienado un poco por las expectativas, que no puede realmente salirse de la norma porque entonces todo el mundo empezaría a odiarla, lo que realmente pasa en Las chicas Gilmore. Es uno de esos libros también que te hacen ponerte en una perspectiva incómoda, que creo que es algo que para Rory, siendo una persona pues bastante intelectual, bastante reflexiva y que tiene un ojo crítico bastante periodístico en ese sentido, creo que, no sé, por lo menos le parecería una temática interesante. Otro libro de mi estantería que creo que Rory 100% leería sería Éramos unos niños, de Patti Smith. Lo vi muy recomendado en varios canales que me gustan de habla inglesa. Siempre era un libro como que referenciaban mucho como una de esas obras que aparentemente no leerías si no te interesa la autora, si no te interesa la música y no te interesa como esa perspectiva de un Nueva York musical, rockero. Puede no parecerlo, pero es realmente una obra poética, literariamente muy potente. La manera en la que Patti Smith habla en este libro un poco de la precariedad del arte desde un punto de vista muy esclavo, pero al mismo tiempo también parte de tu propio ser, como es algo que te pertenece en tu propia naturaleza, y siento que eso es algo que a Rory de alguna manera le resonaría. No siento que Rory sea la persona más creativa de Las chicas Gilmore, no creo que tenga como una perspectiva de crear, sino más bien de consumir y de entender y de criticar, de saber entender lo que lee, saber entender el mundo que ve. Pero sí que es verdad que este libro es muy interesante porque más allá de ser poético, que hable mucho desde la emoción y desde la entraña, ¿no? Más allá de eso también es un libro que habla de contextos muy interesantes, de un Nueva York como muy empapado por esa ambición artística, por esa visión un poco más romántica, vivir de las palabras, encontrar belleza en el caos, encontrarte a ti misma en un lugar en el que puedes ser algo diferente. Toda la estética que tiene el libro creo que es
algo que le pegaría a Rory. Ella creo que se sentiría conectada con ello. Y creo que también habla mucho de algo muy presente en lo que es el personaje de Rory, que es el sentirte ligada a personas que te hacen ser tú misma, a personas que te acompañan. Siento que este libro habla mucho de eso, de la amistad, de tus raíces, de todo eso que te hace pertenecer de alguna manera a una tribu, que podría ser una lectura interesante y que creo que le daría como cierta inspiración de alguna manera. Este sí que tengo un poco de duda, porque Rory realmente no creo que nunca hubiese tenido mucho interés por la literatura asiática, más allá de algún clásico o algún premio Nobel. Creo que evidentemente leería Han Kang, todo lo que ella leía, todos los clásicos eran muy occidentales. Uno de los libros que yo creo que Rory leería de literatura asiática, que sería Clara y el Sol, que creo que Clara y el Sol ya es como uno de esos clásicos también, que habla un poco de ese futuro más distópico, de lo que es la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial puede llegar a sobrepasar de alguna manera parámetros bastante perversos de la humanidad, cómo podemos llegar nosotros mismos a volvernos enfermizos respecto a este tema, pero desde un punto de vista muy sociológico y muy interesante. Desde mi punto de vista, si Rory a día de hoy fuese una periodista, estaría súper al día de la inteligencia artificial. Siento que ella tendría como una opinión súper marcada sobre el tema de la inteligencia artificial, y este libro siento que desde un punto de vista bastante Black Mirroresco, ¿no? Como un poco llevándolo al extremo de lo distópico, creo que explora mucho esas temáticas. Sí que es cierto que es una novela, que es al final una historia que trata sobre una inteligencia artificial, pero lo interesante del libro es que la perspectiva es de la inteligencia artificial. Empieza a ver el mundo de los humanos con más empatía que los propios humanos, a desdibujarse el concepto del ser humano y cómo explora esa temática de una manera muy profunda, muy poética, con una visión de la belleza del mundo muy interesante. También esa narratividad más puramente asiática, ¿no? Que sea todo como más silencioso, más pausado, de construir una emoción pero desde una manera mucho más minimalista. Y no sé, siento que es un libro que ella leería y que podría discutir lo que se habla en ello, y creo que es un libro que le marcaría de alguna manera. Otro libro que para mí sin duda alguna sería lectura obligatoria para Rory es Hamnet de Maggie O'Farrell, porque creo que Rory es una de esas lectoras que disfrutan, para empezar, de una buena historia, de un buen libro bien escrito, de la buena literatura, de la buena narratividad, de la prosa poética, pero también creo que Rory disfruta de un buen contexto histórico, de una novela que hable de algo importante, que dé visión a voces que muchas veces no han podido ser escuchadas, y Hamnet para mí es como la perfecta mezcla de esas dos cosas. Esa reinterpretación, por supuesto, de un Shakespeare desde una perspectiva un poco más femenina, y es que le va totalmente a Rory. Yo creo que Rory leería este libro y se quedaría flipando, no solo por lo bellísimo que es el libro y lo perfectamente escrito que está, sino que es un libro que habla de cosas tan importantes desde una perspectiva tan interesante. Y es que este libro solo habla de cosas importantes, esas temáticas tan fuertes que trata, como la maternidad, el duelo por la muerte de un hijo, la sociedad, el sentirse alienada. Siento que es un libro por el que simplemente Rory podría sentir absoluta admiración, no sé, como sentirse completamente inmersa en este mundo, sentirse inmersa en sus palabras y dejarse llevar por su narratividad, por su ritmo tan sensible. Creo que es un libro que Rory amaría al 100%. Y ya el último libro de mi estantería que creo que Rory Gilmore leería, bueno, yo en concreto no me acuerdo de nada, pero en realidad yo creo que cualquier ensayo de Nora Ephron sería literalmente carne fresca para Rory. Siento que ese sarcasmo tan ácido y tan especial, tan único que tiene Nora Ephron en sus ensayos es algo que caracteriza muchísimo a Lorelai. Yo siento que Nora Ephron sería el típico personaje que Lorelai le acercaría a Rory, y que Rory, por cercanía a Lorelai, acabaría leyéndola, acabaría amándola, y que sería como uno de esas religiones tan particulares que tienen entre ellas dos, ese lenguaje tan propio que tienen entre ellas, esas referencias. Creo que dentro de ese lenguaje, dentro de ese imaginario de las chicas Gilmore, tiene que existir Nora Ephron, porque tiene un estilo de ver la vida muy parecido al que ven ellas. Aparte que creo que Nora Ephron es como una creadora de mundos para las chicas Gilmore. Creo que sus películas serían las películas que se verían ellas dos, comer chucherías y simplemente ponerse una película de Nora Ephron y reírse y disfrutar de la vida, y que ese sea como su religión, que esa sea como el contenido que van a referenciar, el contenido que realmente les hace pensar sobre cosas importantes. El tipo de creación ensayística del que habla Nora Ephron, esa comedia basada de alguna manera un poco en las absurdeces de la vida moderna, basado muchas veces en las desgracias de la vida cotidiana, de la experiencia femenina, de todo lo que rodea en general a las experiencias y a las reflexiones de Nora Ephron. Creo que habla mucho de lo mismo que hablan muchas veces Lorelai y Rory, y yo desde luego cuando leo a Nora Ephron es como que me imagino la voz de Lorelai, me imagino ese sarcasmo, esa ironía, ese ingenio tan afilado que tiene Lorelai, pero que es como tan carismático al mismo tiempo. Pues para mí es que literalmente Nora Ephron es eso. Creo que sería una referencia súper clásica dentro de la casa de las chicas Gilmore. Rory la leería mucho desde un punto de vista también muy social, muy periodístico, de entenderla también como esos ensayos tan potentes de reflexionar, y de que ella se sienta identificada y
también como que se vea muy reflejada en ese tipo de escritura tan cotidiano, pero que al mismo tiempo hable de cosas importantes que son terrenales y que nos afectan a todas y sobre las que también es importante hablar. Y bueno, ya estaría el vídeo de hoy. Esos serían los libros que yo creo que Rory Gilmore leería de mi estantería. La verdad es que creo que son libros que le pegan bastante, muchos de ellos porque tienen una narratividad o un estilo que creo que se asemeja bastante a lo que Rory solía leer en Las chicas Gilmore, pero más allá de eso creo que simplemente es como libros que me da vibes, es como un sentimiento un poco más espiritual, no sé cómo decirlo, que yo vería a Rory leyendo estos libros y me pegaría, que son libros muchas veces sociológicos, que hablan de cosas importantes, que son reflexivos, que son muy buenos, algunos más y otros menos, pero creo que son libros muy literarios y libros que van a marcar de alguna manera un contexto literario muy profundo. Comentadme si queréis en los comentarios qué libros de vuestra estantería se leería Rory Gilmore, cuál creéis que son como los que más le pegarían a ella para leerse. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, a mí me ha gustado mucho hacerlo porque me ha parecido divertido también estar rebuscando en mis estanterías y pensar pues qué libros realmente cogería Rory y se leería. Y no sé, también ha sido un vídeo un poquito diferente, más rollo tag, un poco de temática de Las chicas Gilmore, que creo que es una temática perfecta para hablar en otoño. Espero que tengáis una semana súper bonita y espero veros muy prontito por aquí por el canal con un nuevo vídeo. Chao, chao.